En otros países, como Brasil y Argentina, también productores, la caída del crudo no dañaría, no afectaría tanto a las arcas fiscales porque, según los expertos, sus cuentas no dependen directamente del petróleo. El resto de países de la región son principalmente importadores, por lo que los bajos precios benefician a sus economías. ¿Cómo lo notaremos los ciudadanos de a pie, los consumidores? Saludamos a Liliana Rojas Suárez, es economista, es directora para América Latina en el Centro de Desarrollo Global, una organización de investigación y análisis con sede aquí en Washington. Doctora Rojas Suárez, buenas noches, gracias por su tiempo, bienvenida. Buenas noches, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación al programa. Doctora, ¿es una buena noticia la caída del precio del petróleo? Porque para unos países parece que sí, para otros parece que no. ¿Usted qué opina? Bueno, tú lo acabas de decir, ¿verdad? O sea, para algunos países, los importadores, es una buena noticia, especialmente los países de Centroamérica, porque hay que recordar que Centroamérica está muy fuertemente afectada, y no solamente Centroamérica, sino también los países del Caribe, o sea, LAC en la región completa, por las disminuciones en el turismo y en cualquier servicio de exportación y en los remittances, ¿no? En las transferencias. Entonces, todos esos ingresos que están dejando de recibir pueden ser de alguna forma compensados parcialmente, por supuesto, por este menor precio del petróleo. Pero las economías de mayor tamaño de la región no pasan por esa suerte. Como bien dijiste, hay una serie de países en la región que vienen siendo fuertemente golpeados y destacan efectivamente, como lo dijiste, los más afectados son Ecuador y Venezuela. No solamente porque es una parte muy importante los ingresos del petróleo dentro de sus cuentas fiscales, sino porque además las condiciones iniciales en donde estaban esos países era tremendamente mala. Ellos, antes de la disminución del precio del petróleo, antes del coronavirus, estos dos países ya tenían unas crisis financieras muy profundas, unas crisis fiscales muy profundas. Entonces, esta disminución del precio del petróleo solamente lo que ha hecho es exacerbar aún más las necesidades de financiamiento que tienen estos dos países, estas dos economías. Ahora, estas dos economías al mismo tiempo estaban fuera ya de los mercados financieros internacionales. No estaban afectados por la gran salida de capitales que ha habido de América Latina en general, porque no tenían ya acceso. Ni Ecuador ni Venezuela estaban en posición de poder financiarse en los mercados internacionales de capitales antes de la caída del precio del petróleo y antes del coronavirus. Eso es diferente en los otros países. Claro. Vamos a hablar entonces de los que producen petróleo, los que no lo pueden vender y por lo tanto no tienen esos ingresos. ¿Cómo se traslada esto luego a las finanzas y a los ciudadanos? Porque claro, los ciudadanos dependen también de los presupuestos que elaboran los gobiernos, que asignan partidas para educación, para sanidad, para infraestructuras. ¿Tenemos que esperar entonces que va a haber menos gasto público de los gobiernos a partir de la recuperación, cuando empiecen las cosas a volver a la cierta normalidad? Aquí nuevamente también depende de los países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablemos un momento de México, porque México es un tremendo país en la región con muchísimos ciudadanos y México está teniendo muchísimos problemas acentuados por disminución del precio del petróleo, porque Pemex, la compañía productora más importante de petróleo, venía con unos problemas gigantescos que no habían sido correctamente manejados antes de la pandemia. Y los ingresos fiscales de Pemex han bajado muy fuertemente, está afectando los ingresos fiscales en general del gobierno, ha generado un downgrade, una disminución de las calificaciones de riesgo muy profunda de todas, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, sobre Pemex. Y entonces esto definitivamente va a afectar a los ciudadanos, porque como acabas de decir, obviamente hay menos recursos y más problemas frente a que solucionar.
O sea, en Claro. el caso de México y en otras economías, pero estoy centrada en México porque en México el golpe ha sido muy fuerte por todos lados. Tienes una situación fiscal que no da, que no alcanza para poder cubrir todas las necesidades que tienen que hacer con la parte de salud, que se necesita ahora urgentemente, que toda la parte de las cadenas de valor, el apoyo que necesita la población que queda en desempleo. O sea, tienes unos enormes efectos que vienen por este doble shock, digamos, ¿no? Que es el precio del petróleo más el coronavirus. Hablemos entonces de los países a los que les va bien, a los países que ahora tienen que comprar y pueden comprar a un precio más barato. Incluso me atrevería a preguntarte, dado que el precio está en negativo, ¿se lo están regalando el precio del crudo? No, eso es básicamente, el precio negativo es a futuro, ¿no? O sea, es simplemente lo que está pasando con el precio negativo es que como no hay capacidad de almacenamiento, entonces lo que está sucediendo es que básicamente como que estás no regalando, sino que estás diciendo si tú me los quitas, me vas a bajar los costos. Pero ese precio negativo duró muy poquito. Se ha vuelto a recuperar en los futuros, ¿no? No en los mercados, en el precio actual, sino en los futuros. Entonces, otra vez está en positivo, chiquitito, pero en positivo en los futuros. Entonces, eso es algo temporal. Claro, ahí es donde Estados Unidos, por ejemplo, anunció la compra de millones de barriles para sus reservas estratégicas. ¿Los países de América Latina tienen reservas estratégicas que dotar aprovechando estos precios bajos? Las reservas estratégicas que compró Estados Unidos, tu pregunta es sumamente interesante, porque, y otra vez trae a México al juego, porque México básicamente no quería disminuir la producción para bajar los precios, perdón, para subir los precios, como tienes un bajón en la demanda, ¿no? de petróleo. Claro. Para poder subir los precios tendría al mismo tiempo que haber una disminución en la producción. Pero entonces México podría haber, por ejemplo, disminuido la producción de petróleo, pero no quieren hacerlo. Entonces Estados Unidos, interesantemente, ha salido diciendo, ok, yo lo que voy a hacer es voy a comprar más petróleo para ayudar a subir los precios. Y entonces está almacenando petróleo. Los países de la región sí tienen reservas petroleras también, pero obviamente la gran mayoría de los países de la región utilizan una buena cantidad de la parte del petróleo para exportación. Pero claro, otra parte la tienen como reserva porque dependiendo el precio, también ven cuánto les conviene vender y cuánto no, dependiendo del precio. México es uno de los jugadores más importantes, por eso siempre vuelvo a México, porque México tiene un rol muy importante aquí. Tengo un minuto, ayúdame a entender, cuando baja el barril del petróleo, ¿por qué no baja la gasolina? ¿Por qué no bajan los billetes de avión? ¿Por qué no lo notamos los ciudadanos? Y en cambio, cuando sube, ahí sí nos suben el precio de la gasolina o el precio de los billetes de avión. Muy bien, muy bien. Bueno, en las actuales condiciones no todo es necesariamente cierto porque los precios de los pasajes de avión se han desplomado. O sea que ahora sí que han bajado, pero no han bajado en realidad por el precio del petróleo, han bajado por el coronavirus y porque no hay demanda, porque la gente no quiere viajar en avión, ¿no? Pero tienes razón con el precio de la gasolina y la respuesta está en que en muchos países el precio de la gasolina está subsidiado. Entonces, simplemente lo que se ajusta es el subsidio. Entonces, en otras palabras, la gasolina cuesta lo mismo, pero el gobierno pone más o menos subsidio dependiendo del precio. Entonces, por eso el precio de la gasolina muchas veces se mantiene estable, a pesar de que el precio del petróleo sube y baja. Entiendo. Entonces, cuando sube, ahí sí suben los que lo venden, pero cuando baja, quien pone menos es el gobierno. Más o menos sería así, ¿no? Exactamente. Liliana, muchísimas gracias por habernos atendido, por ayudarnos a comprender un poquito por qué a veces sube el precio, baja el precio, cómo nos afecta a los ciudadanos en esos productos o en esos presupuestos que presentan los gobiernos. Es Liliana Rojas Suárez, es economista, directora para América Latina del Centro de Desarrollo Global. Gracias y feliz noche. De igual forma, Gustavo, muchas gracias nuevamente.